para comentar este tema, que por lo que se ha visto en las reuniones de la mañana, pues es el apartado vertebrador de todo lo que estamos viendo. Está conmigo Fernando Prendes, el director general de Infraestructuras Rurales y Montes del Principado de Asturias, Luis Alfonso Gil Sánchez, que es biólogo y doctor ingeniero de montes y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, don Jacobo Feiló, presidente de la Asociación Sectorial Forestal Gallega, Patricia Blanco Carriles, que es abogada, experta en temas de legislación forestal, y Juan Majada Guijó, que es del CETEMAS, del Centro de Transformación, del Centro Tecnológico de la Madera de Asturias. La verdad es que como a mí la organización me ha puesto de moderador, eso quiere decir que a quien de verdad se interesa escuchar sus opiniones son de los ponentes, con lo cual, sin más, cedo la palabra al primer ponente, a Fernando Prendes. Gracias, buenas tardes a todos. Y siempre, después de comer, casi sin comer, algunos de nosotros, siempre resulta un poco más tedioso esto, pero bueno, tenemos que intentar desde luego hacerlo ameno, porque y además es una cuestión que es muy importante para nosotros, tanto para el Principado de Asturias en cuanto a nuestro plan forestal, como en general en cuanto a la ordenación forestal de los montes. Hablando de nuestro caso concreto, en este caso el de Asturias, cuando nosotros hace 2 años, yo accedí a la dirección general, teníamos un plan de ordenación forestal que había caducado, era un plan que terminaba en 2015, con lo cual entendíamos necesaria hacer una renovación del mismo, o hacer en este caso uno nuevo, y ver qué dinámicas entonces íbamos a utilizar con respecto a la ordenación forestal. Visto el contenido incluso del anterior plan, nos dimos cuenta de que muchas veces cuando intentas decir mucho y utilizas para ello mucho espacio físico, mucho papel, y cuando al final lo que haces es una herramienta que finalmente tampoco tiene una practicidad que la puedas llevar al territorio y que pueda ser útil para los agentes forestales, pues al final te das cuenta de que cometiste o pudiste haber cometido un error, ¿no? Generalmente, además, los planes forestales se suelen hacer solapadamente uno sobre otros. Una comunidad utiliza el de otra de referente, al final utilizas el anterior. Bueno, nosotros al final analizamos eso y pensamos que teníamos que hacer un plan forestal sencillo y participativo. Tuvimos el hándicap de que cuando empezábamos a hacer el plan forestal, el primer consejo forestal, se nos vino la pandemia. Entonces, cualquier tipo de reunión que tuviésemos que hacer o cualquier tipo de organización y de evento nos quedaba lastrado por la incapacidad de poder reunirnos físicamente. Decidimos entonces hacer una encuesta y remitirla a todos los agentes del Consejo Forestal y permitir que además se extendiese fuera de los propios miembros numerarios del Consejo Forestal. Esa encuesta básicamente lo que decía era: ¿qué entendéis que sigue funcionando del anterior sistema de plan forestal? ¿Qué cambios normativos además entendéis que debe de haber? ¿Y qué pondríais, qué haríais nuevo, qué introduciríais dentro de esta nueva ecuación del plan forestal? Además de preguntar por eso, preguntamos porque una vez tengamos concluido el plan forestal, nuestra idea era avanzar en una nueva ley de montes dentro de esta legislatura, ¿no? Hay que cambiar la que ya tenemos y sería el siguiente objetivo. Y nos encontramos con respuestas muy similares de todos los agentes dentro del mundo forestal. Prácticamente la propiedad sigue siendo un problema en Asturias. Ahora mismo los aprovechamientos y la evolución del monte, como ya vimos a lo largo de la mañana, también han cambiado. Ahora hay nuevas sinergias, hay nuevas producciones, tenemos la biomasa, tenemos desde luego el CO2, tenemos nuevas producciones y tenemos varias cuestiones que debemos de poner también encima de la mesa, ¿no? La importancia de los suelos forestales, los suelos agrarios, la absorción, cómo también tenemos que jugar con la propiedad, porque muchas veces el problema fundamental en la cornisa cantábrica es precisamente esa atomización de la propiedad, el minifundio. Tenemos que buscar herramientas que nos permitan actuar y ahí fue donde, basados en todo ese análisis, en todo ese diagnóstico que se nos hizo, donde cogimos y empezamos a redactar un borrador. Mi idea inicial era igualmente, hablándolo con todos los que estábamos trabajando en ello, con nuestros técnicos forestales y con los propios servicios, era hacer algo de no más de 30 o 40 páginas que nos permitiese también ser operativos y poder bascular esta información pues desde en redes a que cualquiera la pudiese manejar. Y hacerlo también con una terminología lo más sencillo posible, porque creo que también uno de los hándicaps que tenemos desde las propias administraciones
es que muchas veces hacemos la normativa pensada para nosotros, que somos los que hacemos la normativa, y no pensando en a quién va dirigida, ¿no? Entonces yo creo que la normativa forestal debe estar pensada para los agentes forestales y debe estar pensada también para la gente que iba en medio, que lo pueda entender. Basándonos en eso fue donde precisamente arrancamos e hicimos ese borrador que, sin querer destriparlo mucho, hoy el consejero contaba hablar en la presentación de Astur Foresta de ello, vamos a llevar al Consejo Forestal, que vamos a hacer el día 30 de este mes, para un poco plantear sobre ese borrador qué más creen que haya que construir, por dónde tenemos que cerrar y organizar un poco el trabajo conforme a ello, para poder luego también enviarlo, porque entendemos que tiene que ser lo más participativo posible, a los órganos de transparencia y a la propia Junta General del Principado, para que los partidos y los agentes sociales dentro del ámbito rural puedan participar y también emitir lo que entienden que debe de ir dentro del mismo. Visto esto, nosotros detectamos varios hándicaps dentro de la ordenación forestal en Asturias. El primero, el de la propiedad. Nos encontramos con una propiedad pública por un lado, una propiedad pública, a veces ayuntamientos, parroquias y la propia administración del Principado, un poco difusa y sobre la que hay que actuar también, por medio de los deslindes, por medio también de nuevas figuras de gestión para que podamos, por ejemplo, capitalizar cuestiones como son el propio CO2, la biomasa, la plantación, la propia política forestal, la propia silvicultura. Y por otro lado nos encontramos con la propiedad privada. Y hablamos de privada englobando varios aspectos que en sí no son estrictamente privados. Por ejemplo, los montes vecinales en mano común, aunque oficialmente y de acuerdo a nuestra legislación son montes privados, en verdad son montes comunitarios. Es una propiedad comunitaria que al final no es privativa de cada individuo, sino que es de la comunidad que gestiona el monte, y en este caso propio del pueblo, que son los que en este caso ejercen esa actividad. Tenemos los montes de socios, tenemos los proindivisos y luego tenemos los montes particulares, ¿no? Si tenemos problemas de gestión, nosotros lo que tenemos es que afianzar modelos de gestión comunitaria y de reconocimiento de esa propiedad o de esa gestión y uso del suelo para permitirles actuar, tanto dentro de las propias ayudas que desde la Consejería y desde el Ministerio se tramiten, como también dentro de lo que es la gestión diaria del día, ¿no? Y que puedan ser los propios vecinos, cuando son los propietarios, o los propietarios particulares, los que ejerzan sus derechos y puedan realizar esa actividad de una manera legal, reconocida y coordinada. Pensando también muchas veces, ya que Asturias son varias Asturias dentro de una, y pensamos, por ejemplo, en la zona de la costa, en la zona del occidente costa, donde tenemos, por ejemplo, superficies que son mayoritariamente privadas, pero son minifundios de eucalipto, de pino. Ahí también pensamos que tenemos que actuar. Tenemos que actuar porque hay que hacer, por un lado, silvicultura, por otro lado hay que hacer gestión forestal, pero tenemos que hacer que también las parcelas tengan una dimensión que permitan actuar. Y ahí es donde nosotros hemos actuado a través de la concentración parcelaria pública. Por ejemplo, la hemos ampliado a montes, tenemos 2 enormes concentraciones en Sant Tirso y otra en Anleo, donde al final creas elementos de gestión donde un vecino que tenía como son 20 tablades, 20 suertes, 20 estalles, pues acabe teniendo 2 montes en un ámbito, con lo cual sí puede hacer gestión y obtener precios. Pero vemos que la concentración pública también son bienes limitados y llega donde llega, con lo cual pensamos que también tenemos que tener instrumentos de gestión que agilicen, que los particulares puedan tener también modelos diferentes. Y habíamos pensado en hacer agrupaciones de propietarios forestales, unidades de gestión forestal, que permitan que en ámbitos donde pueda haber una producción forestal interesante, sea maderas, sea pino, sea eucalipto o cualquier otra, un ámbito pueda juntarse y pueda en este caso hacer también gestión forestal, unificar cortas, con lo cual obtendremos mejores precios, obtendremos gestión forestal y obtendremos también una cosa que es muy importante en este caso para los ayuntamientos, que es los menores daños posibles o la mayor concentración de daños en un periodo de tiempo con respecto a los caminos. Partiendo de eso, pensamos también que existe otro grave problema dentro de la propiedad privada, y es precisamente el que muchas veces es muy difícil concretar de quién es el monte, de quién y dónde está el monte, ¿no? Con lo cual hemos sacado información pública y ha pasado a la fase de transparencia, una figura que es la clarificación de propiedad. La clarificación de propiedad nos permitirá identificar desde la propia administración, en un ámbito donde se realice esa figura, quiénes son los propietarios, qué bienes hay, qué perímetro tienen, y hemos llegado a un acuerdo en este caso con el catastro para poder reconocer
tanto los límites catastrales de las parcelas, que son superdifusos e indefinidos, como todos sabéis, dentro de la propiedad forestal, ser reconocidos en ese ámbito, para que luego también se reconozcan cuestiones de propiedad o de uso y dominio dentro del monte. También vamos a cambiar en las concentraciones privadas, porque las concentraciones privadas estaban pensadas pues desde los años 80 muy para suelo solamente agrícola, muy pensando en agricultores a título principal, y para que puedan incardinarse en este caso dentro de las propias superficies forestales, hemos pensado y vamos a quitar que tengan que ser agricultores a título principal, basta que sean exclusivamente propietarios. Y hemos quitado, o nuestra idea es quitar, cuando al final la norma salga efectiva, vamos a quitar también la unanimidad, sino que dentro de un ámbito, si al final 2/3 de esos propietarios deciden dentro de una concentración privada desarrollar ese ámbito, con esos 2/3 que estén a favor se podrá llevar a cabo y tendrán sus títulos y reconocidos sus derechos. Con lo cual habremos actuado, y esto lo vamos a prever desde el plan forestal, sobre ese pilar que es la propiedad, la determinación de la propiedad y luego la posibilidad de que se agrupe esa gestión y que se agrupe esa propiedad para un mejor funcionamiento dentro del bosque. Luego, al final, tenemos que hablar de gestión forestal dentro del plan, ya hablarán el resto de ponentes en este sentido. Tenemos que hablar también, en este caso, de los nuevos aprovechamientos, y tenemos que hablar como uno de los temas también que dentro de Asturias pues genera cierta susceptibilidad dentro de los propietarios, pero también a nivel social, que es la cuestión del eucalipto. Nosotros nos encontramos con un plan forestal que había determinado en su día una superficie máxima de hectáreas en 2001. Nosotros, nuestra idea es respetar esa superficie que se había previsto en 2001, pero también tenemos que adaptarla a nuestra realidad. Nuestra realidad ahora es que el Inventario Nacional Forestal estableció unas superficies inferiores en cuanto a la especie, en este caso el eucalipto, en el que era el número 4, en el 4.5 parece ser que también, con lo cual nosotros tenemos que buscar ese umbral de sostenibilidad en las plantaciones y hacerlo dentro de los límites que nos habíamos previsto en 2001, porque no creemos que el eucalipto, ni debemos de permitir que se extienda a toda la región ni que se extienda a zonas donde antes no era dominante. Pero sí entendemos que puede ser posible que en las zonas donde ya existía, en las zonas donde ya era la especie dominante, pueda colmatarse esa superficie dentro de ese ámbito que hablábamos en 2001 y hacerlo en este caso de una manera, podríamos decir, más organizada y de una manera más supeditada a ese desarrollo complementario. Con ello conseguiríamos además que esas superficies, actuando sobre la propiedad, se pudiese hacer mejor gestión y al final obtuviésemos una mayor rentabilidad. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy del concejo de Gozón, una zona de eucalipto, o otras zonas, antes había compañeras, gente aquí que era de San Tirso, de otros ámbitos donde también era eso, y al final sucede una cosa: si actuamos sobre la propiedad, si al final hacemos gestión forestal y deja de ser un simple cultivo donde, como pasaba antes, que lo cortabas y no volviese en 10 años al monte, tenemos un aprovechamiento de CO2 que también podemos capitalizar económicamente, conseguiremos una gestión forestal que aumentará la productividad de nuestros montes y nos permitirá, en este caso, que la principal empresa a nivel nacional de producción de celulosa, que es ENCE, que la tenemos en Navia, al final obtenga también una garantía de suministro que tenga su repercusión sobre el precio y sobre el asentamiento, en este caso, tanto de la actividad económica como de la propia actividad empresarial, que yo creo que al final es lo que tenemos que buscar entre todos, que los propietarios forestales, que los vecinos de los pueblos, que los comuneros de los montes, que las empresas que realizan las cortas, que las empresas que realizan la silvicultura y que nosotros, las administraciones, que coordinamos todo eso, pero que inyectamos 9 millones cada 2 años en ayudas dentro del monte, tengamos que al final garantizar y ese equilibrio se vaya generando. Por eso, nosotros dentro de ese modelo que buscamos que sea lo más simplificado posible, vamos a ese borrador del plan forestal, lo presentaremos. Creo que además nuestra idea, en su día valoramos presentarlo en el día de hoy, pero pensamos que siendo un órgano consultivo, que siendo además un órgano muy de representación territorial, tanto por estética como por propia responsabilidad, correspondía hacerlo en el seno del Consejo. Lo vamos a hacer allí, pero básicamente las líneas argumentales que decíamos iban a ser eso. Y queremos que sea un instrumento que cada propietario forestal, que cada vecino de un pueblo, que cada comunero de un monte lo tenga en su casa y pueda saber a qué atenerse y en este caso pueda saber qué normativa y al final por dónde va a avanzar
el mundo forestal, para poder tener una herramienta dinámica, que no sea un libreto que tengamos nosotros coloreado en nuestros armarios dentro de las consejerías o dentro de los ayuntamientos, ¿no? Que al final esa herramienta que se haya hecho de una manera participativa y donde todavía faltan las aportaciones de los propios miembros del Consejo, dentro de los grupos de trabajo, de los propios partidos políticos, dentro de la Junta General del Principado y de los agentes sociales, los sindicatos agrarios, organizaciones también de cooperativas forestales, que consigamos que esa herramienta sea una herramienta de todos, que nos sirva para todos y que consigamos que nos dure esos 15 años y que pueda también ser una herramienta adaptable a lo que podamos tener durante ese periodo de tiempo. Ya que vemos que en los últimos 5 años esto ha cambiado mucho, hay nuevos aprovechamientos que ahora mismo serían impensables hace tan solo 5 años y, por tanto, tenemos que tener mecanismos de adaptabilidad que permitan hacerlo. Y donde vemos que las cosas funcionan, tenemos que también reutilizarlas. Cuando vemos que, por ejemplo, un plan forestal de Navarra introduce un elemento que puede ser interesante, nosotros lo tenemos que aprovechar. O cuando lo hacen en Galicia o cuando lo hacen en cualquier otra comunidad. Y ahí nosotros hemos sido proactivos, hemos tenido la mente abierta con respecto a ese trabajo y espero que al final eso se compense, pues que pueda tener el mayor consenso posible, que al final el conjunto de la sociedad asturiana pueda verse reconocido dentro de él y que al final sea operativo, ¿no? Que consigamos que dentro de otros 15 años, si tenemos que hacer otro nuevo, nos quedemos con muchas cosas de que este haya resultado lo más operativo posible y que al final técnicamente sea un instrumento fácil, que cualquiera podamos verlo, que cualquiera podemos observarlo y que al final pueda darnos ese dinamismo que yo creo que necesitamos, porque en el campo asturiano y en el mundo rural, los que estamos en él y lo sabemos, precisamente necesitamos herramientas fáciles, no necesitamos hiperregulación, necesitamos herramientas sencillas, muy concretas, necesitamos también cierta concurrencia también cuando tengamos las licencias, que todo sea mucho más sencillo para que al final se nos haga más sencillo vivir, tener actividad, generar empleo y poder vivir ahí. Luego ya os dejo con el resto de ponentes que hablarán de cuestiones más técnicas y estamos abiertos desde luego a preguntas. Pues muchas gracias, Fernando, por aportarnos dentro de los componentes de esta mesa, pues está claro que es el punto de vista político. Y ahora pasamos a escuchar la opinión de Luis Gil Sánchez, que como he dicho antes es biólogo, director ingeniero de montes, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y me faltó decir que es miembro de la Real Academia de Ingeniería de Madrid, que nos va a aportar lo que entiende que debe ser un plan forestal desde el punto de vista de la técnica y del conocimiento, para llevar a cabo lo que decían en la escuela de saberes hacer. Entonces, Luis, cuando quieras. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Pues entonces me olvido de esto. Vale, bueno, yo agradecer en primer lugar el haber sido invitado a este acto, en el cual pues me encuentro muy a gusto. Y me considero pues un privilegiado pues por poder dar mi opinión, ¿no? Entonces, si hablamos de planes forestales, ¿no?, pues nos tenemos que dar cuenta que la palabra forestal es lo que está fuera del aprovechamiento común. Es decir, estamos hablando de particulares. Y resulta que el plan, que es una serie de medidas que se tienen que articular para que los propietarios forestales se encuentren contentos con la gestión que hace la administración que la regula, pues tiene que verdaderamente contar con su opinión. El eucalipto aquí pues lleva 100 y pico años. Yo no puedo entender que se diga que se quiere aumentar la productividad del monte y de pronto se diga que no se extienda el eucalipto a zonas donde no era dominante. Es como decir que aquí nos marchemos todos porque allá en el Paleolítico no existían nada más que otro tipo de cosas. Yo creo que se está hablando de progreso, se habla de sostenibilidad, cuando lo que se busca es progreso. Y la naturaleza nos ha dado aquello que es lo mejor. Y en vez de hablar de lo bueno, se habla de lo malo. Que si es exótica, que si es invasora, se ha demostrado, y eso además lo decía un comité científico, que era invasora y resulta que se ha quedado en aguas de borrasca, pero han tenido que ser los tribunales los que le digan a los supuestamente científicos que jamás habían trabajado en ello que el eucalipto era invasor. Y entonces pues ahora nos encontramos con otra cuestión, donde no era dominante. Es que el eucalipto no era dominante aquí hace 200 años. Es que tenemos que vivir. Yo recuerdo la polémica con el pino radiata,
en los años 70, en la cual había muchas muertes de guardas forestales, de agentes, de incendios, en las que un propietario o un notario decía que la política decía que se estaban eliminando al caserío. Y decía, ¿cuántas hipotecas ha salvado el pino radiata? Pero ahora no quieren el pino radiata en el País Vasco. ¿Por qué no lo quieren? Porque está lleno de enfermedades y porque han surgido nuevas especies que son alternativas económicamente muy rentables y que son las que producen más biomasa, las que generan mejores residuos y las que tienen mayores producciones. Y de pronto viene la política y dice, no, solo puede ser donde no era dominante, donde era dominante. ¿Pero qué coño es eso de ser dominante? ¿Quién define la palabra dominante? ¿Quién se arguye la capacidad de decir yo soy el que determina que esto era dominante o no? Si no habíamos nacido. Entonces hay que ser personas abiertas y desde luego atender ¿a quién? A los propietarios forestales. Invertir en los propietarios forestales. ¿Cómo se invierte en los propietarios forestales? Pues lo ha dicho, pero verdaderamente se ejecuta. Hay en toda la provincia de Asturias 2 polígonos de concentración, pero si no es que tiene que haber 2, es que se le diga a los vecinos, si usted coge y se agrupan 5 o 6, van a conseguir. Yo puedo entender que se diga, si el eucalipto no produce 15 metros cúbicos por hectárea, que no haya plantación de eucalipto y que se pase a otro tipo de especie. Pero cuando resulta que tenemos la especie más productiva, ¿no la tienen que negar porque no les gusta a los políticos? ¿Eso es política? ¿Eso es trabajar para todos? No, señores, es trabajar exclusivamente, porque yo lo he escuchado esta mañana, para aquellos que hablan del paisaje. ¿Pero qué es el paisaje sino un elemento que viene totalmente alterado? Porque el paisaje viene del latín pagus, que quiere decir un trozo en el cual se labraba porque se tenía que eliminar ese monte forestal, ese bosque que más se precia, y como eso costaba un gran esfuerzo, se amojonaba para que ese señor pudiera hacer con ese pago, que es lo que genera paisaje, lo que él quería, lo que su esfuerzo le había permitido o que las generaciones anteriores le habían legado. ¿Qué les vamos a obligar a plantar patatas? Maíz. Pero si se está todo abandonando. Entonces, en aquellos sitios donde verdaderamente el abandono ocurre, ¿qué se quiere dejar? ¿A que lo recupere quién? Y que se hable aquí de que no se sabe dónde es la propiedad. Pero por Dios, si se lleva a la gente matándose si se movía una. Todo el mundo sabe cuál es la propiedad de su terreno. Lo que sí sabemos es que ahora mismo hay muchas propiedades que no es que no se sepa, es que han sido abandonadas. ¿Y por qué han sido abandonadas? Pues porque los políticos no generan políticas para favorecer el poblamiento rural, para favorecer que las personas vivan en sus sitios sacando los máximos rendimientos económicos. Y esa es la cuestión. Las vías de saca son una porquería. Al haber minifundio, pues no lo puede haber. El coste de la madera es más. En fin, en la larga cadena de valor, ¿quién es el que pierde? ¿La empresa, el contratista, el maderista, el transportista o el propietario? Siempre pierde el propietario. Y entonces contra ese es contra el que se debe de generar una política que le favorezca. Si ahora mismo todos sabemos, ¿por qué van a dejar plantar eucaliptos nitens en la comarca de aquí y no la dejan plantar en la de enfrente? ¿A qué narices viene esa típica división que es pura y exclusivamente artificial? Pues simplemente a criterios políticos. Porque aquí lo que realmente debería hacerle la Administración era fomentar la investigación que muestre con claridad que el eucalipto es una especie totalmente beneficiosa, que es la que gasta menos agua, que es la que produce más un sistema radical más potente que va aireando mucho más el suelo, que sus desperdicios o bueno, su biomasa se va incorporando al suelo y por lo tanto va progresando. Pero no queremos estabilizar paisajes. Queremos que lo que era pastizal y que ya nadie quiere que sea pastizal siga siendo pastizal o embastecido, porque indudablemente ya no hay vacas. Y yo no quiero decir pues nada más que ese aspecto, que se valore la investigación positiva, es decir, que no se busque demostrar lo que no es,
que se establezcan hipótesis que son correctas y que dice, ¿es el eucalipto malo? Pues demuéstralo y públicalo en una revista científica, que para eso están. ¿Genera un mal paisaje? ¿Qué es el concepto de paisaje? Defíneme lo que es un paisaje asturiano, para que así nos marchemos a la época de Campomanes. No, eso es lo que quiere. ¡Viva Campomanes! Entonces hay que darse cuenta de una cuestión muy clara. El eucalipto está aquí porque lo introdujeron personas con mucha formación. Personas que estaban muy alejadas del pueblo porque eran las únicas que poseían capacidad intelectual para ello. Personas que colocaron los eucaliptos y que pronto, poco a poco, se fueron dando cuenta los paisanos que lo que existía en los pazos era algo que crecía mucho y sobre todo tenía una ventaja: era compatible con el ganado, no se lo come el ganado, con lo cual uno puede tener una plantación de eucalipto y ser totalmente utilizada por el ganado. Se pueden acudir a muchas formas, pero desde luego que al eucalipto se le considere una herramienta de valor, no de desvalor, que tenga suficiente conocimiento científico, técnico y verdaderamente de la sociedad más desfavorecida de la Asturias rural, que el eucalipto constituye, y sobre todo el eucalipto nitens, un elemento de riqueza que no puede ser despreciado ni sujeto a un cambalache. Nada más. Pues muchas gracias, Luis. Ha quedado la opinión expresada clara y apasionadamente sobre el tema. Lo peor de la política es que hágase pero no se cumpla. Eso es lo que dicen. Yo escucho muchas palabras, estoy totalmente acostumbrado a escuchar siempre a políticos y siempre me decían, hágase, pero que no se cumpla. Para eso salen los planes. Para eso se llevan haciendo planes desde hace muchos años, para que no se cumplan, pero los hemos hecho. Venga. Pues el siguiente ponente es don Jacobo Feijóo Lamas, que es el presidente de la Asociación Sectorial Forestal Galega. La Asociación Sectorial Forestal Galega es algo de lo que carecemos aquí en Asturias, porque nosotros aquí tenemos, bueno, si me equivoco me lo dices, nosotros aquí tenemos asociación de propietarios, asociación de maderistas, asociaciones de técnicos, pero no tenemos una asociación que englobe a todos los agentes del sector, como creo que es la tuya, con lo cual digamos que es la opinión que va a verter aquí representa un poco a lo que es todo el sector forestal, que no es la administración. Entonces, cuando quieras. Pues muchas gracias. Si ves que me paso, cuando me queden 2 minutos, me avisas para... A las 5:30 que venga la inauguración tenemos tiempo, o sea, no, tampoco vamos a quitar tiempo a los ponentes. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Empiezo por explicar qué es ASEFOGA. Es una asociación sectorial, pero fundamentalmente de propietarios forestales gallega, que engloba a particulares y a comunidades de montes, con una particularidad. Y es que nosotros somos la rama forestal de Unións Agrarias, o sea, nuestros asociados forestales son fundamentalmente agricultores y ganaderos, lo que nos singulariza, gente que todavía está en la actividad productiva en el campo, lo que nos singulariza un poco con respecto a otras asociaciones de propietarios de Galicia, con la que compartimos pues muchos objetivos. Bueno, mi presencia aquí se justifica un poco porque os puedo aportar la experiencia que tuvimos nosotros colaborando en el Plan Forestal Gallego desde el año 2015. Tardó 6 años en ver la luz, fue un parto complicado y nosotros teníamos como 3 objetivos fundamentales. Introducir que se posibilitara el uso de pastos, sobre todo en los montes vecinales, que se reservara superficie de pastos en espacios forestales, lo cual lo hemos conseguido en el plan. Otra cosa es ver cómo se ejecuta. Hay 200.000 hectáreas para los próximos años de montes vecinales en mano común que son susceptibles de ser transformados en pasto extensivo. Queríamos una acción contundente sobre las frondosas caducifolias, porque en Galicia podemos dividir la superficie forestal en 3 bloques, que serían
las frondosas caducifolias, los carballos, los abedules, los fresnos, etcétera. Un segundo bloque que sería las coníferas, los pinos, y un tercer bloque que sería el eucalipto. Y tenemos que las frondosas autóctonas son casi un tercio de nuestra superficie forestal en Galicia. Y siendo un tercio, una tercera parte, un poquito menos, un 29% según el inventario, pero casi una tercera parte, producen menos del 3% de las cortas. Entonces tenemos ahí una gran potencialidad para poner eso a producir y para que esas masas que ahora mismo no tienen valor económico, solo ambiental, sigan teniendo un valor ambiental, pero también económico. Ese objetivo lo conseguimos parcialmente, porque sí es verdad que al final se introdujo, pero la programación de inversiones en este tipo de masas, en tratamiento selvícola sobre todo, es muy baja para los próximos 30 años. Al ritmo que se establece en el plan forestal, en los próximos 600, 700, 800 años, igual conseguimos darle un tratamiento selvícola a cada hectárea de masa frondosa. Ahí quedó flojo el plan forestal. Y por último también pedíamos que se singularizara una especie, el castaño, porque tiene una gran potencialidad para producir desarrollo rural, como sabéis en Asturias. En Asturias sois líderes en castaño, madera de castaño, y en Galicia somos en castaña, en el fruto. Bien, ¿qué es un plan forestal? Un plan forestal al final es, en un sector como el nuestro, donde trasciende lo que es la producción de materia prima, donde la materia prima tiene unas componentes medioambientales, donde implica inversiones importantes al desarrollo rural, de las administraciones públicas, etcétera, hay que tener un documento que recoja todas esas sensibilidades en la planificación del territorio. Y tiene que tener un contenido, pero también tiene que tener una metodología. Esa metodología es una metodología de abajo arriba, en el que hay que escuchar a los propietarios, hay que escuchar a otros grupos de interés, como pueden ser los ecologistas y los ambientalistas, y en función de eso, pues se genera un documento que es importante porque nos va a condicionar fundamentalmente tres cosas de cara al futuro. La primera, la legislación forestal, lo que van a decir las leyes en los próximos años para orientar la gestión del monte. La segunda, las ayudas económicas, todo lo que es ahora mismo FEADER. Los fondos europeos son la principal fuente de financiación de las actuaciones forestales. Las administraciones autonómicas y la estatal ponen su parte de cofinanciación, que suele ser un 25%, depende de la categoría de desarrollo de cada región, un 25%, pero el 75% viene de las ayudas europeas, del FEADER, que viene ya con una serie de medidas pautadas, que hay un cierto margen para adaptarlas a cada territorio, que es lo que se tiene que hacer en los PDRs, en los planes de desarrollo rural de Asturias, de Galicia, etcétera, y el plan forestal nos va a marcar ya, en cierta medida, cómo se van a gastar los fondos, qué tipo de inversiones se van a hacer de cara al futuro. Y la tercera cosa importante que nos va a marcar el plan forestal son los PORF, los planes de ordenación de recursos forestales, que es algo muy importante. En Galicia no tenemos todavía esos planes que se van a hacer a nivel de distrito forestal, de comarca, por así decirlo, y ahí siempre hay una tentación que tiene la Administración, y es que en esos planes se le entrega al propietario un plano con unos colorines, con su parcela, a ti te tocó eucalipto, a ti te tocó pino. Un momento, hay que respetar a la propiedad. Y es lícito que en plan forestal se fijen objetivos, incluso de superficies. Pues tanta superficie de eucalipto, tanta superficie de pino, tanta superficie de frondosas caducifolias, pero esos porcentajes lo que tienen que hacer es orientar las políticas y las inversiones de la Administración, no obligar al propietario. Os voy a explicar un poco cómo funciona el territorio en Galicia, en el rural y a nivel forestal. Tenemos en principio los espacios naturales protegidos, donde ahí hay una normativa específica, si es Red Natura, el plan director de la Red Natura, y si hay un lugar de interés comunitario, una cepa, su plan de gestión, que debería hacerse. En Galicia menos del 5% de estos espacios tienen este plan de gestión, aunque sí existe el plan director marco. Y en los espacios naturales protegidos de la Red Natura sabéis que nos limitan tanto los aprovechamientos forestales incluso como el calendario de las labores agrarias. Bien, espacios protegidos. Un segundo bloque, que es el suelo agrario, que en Galicia la legislación lo ha blindado. Se quiere blindar la superficie agraria útil porque tenemos una media muy inferior a la nacional y a la de la Unión Europea, y entonces se ha prohibido por ley
forestar las tierras agrarias totalmente y tenemos después la superficie forestal. Con el tema de las tierras agrarias, ojo, porque yo creo que se ha fallado una cosa, que es la flexibilidad. Nosotros como organización, eminentemente agricultores y ganaderos, peleamos mucho por eso y es cierto que hay que proteger la superficie agraria útil y que el uso agrario en el suelo que tiene vocación agraria tiene que ser prioritario, pero también hay que ser flexible. Si, por ejemplo, tenemos 20 hectáreas en una zona que fueron agrarias, se ponen en el banco de tierras, que es público, y en ese banco de tierras pasan 2, 3, 4 años sin que ningún agricultor o ganadero en activo las quiera alquilar, habrá que dar una salida a ese propietario. Y parece lógico, por ejemplo, que se le permitiera dar un turno a una especie forestal y una vez que se acabara ese turno volviera al banco de tierras, como tierra agraria, a ver si alguien la quiere alquilar. Eso no está resuelto todavía. Y por último, en la superficie forestal tenemos que distinguir lo que ahora mismo tiene frondosas caducifolias, que esas no se pueden cortar para cambiar por pinos y eucaliptos. Si tienes robles, castaños, fresnos, etcétera, tienes que seguir con eso, los puedes aprovechar, indudablemente, pero no puedes cambiar la especie. Y después tenemos la superficie, digamos, productiva. La superficie que es suelo forestal, donde no hay frondosa caducifolias y fundamentalmente va a haber pinos, eucaliptos o bien matorral. Bueno, pues ahí, en esa tentación que tiene la Administración de intervencionismo más que de intervención, ahí se ha pretendido prohibir, y de hecho hay ahora mismo una moratoria, prohibir la expansión del eucalipto. Es decir, nosotros aceptamos como organización que se clasifique espacio protegido, faltaría más, suelo rústico de protección agraria y suelo rústico forestal. Aceptamos que en el suelo forestal, donde hay frondosas caducifolias, pues siga habiendo frondosas caducifolias. Hay que dar incentivos, por supuesto, porque si está produciendo la tercera parte de la superficie, el 3% de las cortas, es que hay un problema. Hay que dar incentivos, pero lo aceptamos. Ahora bien, en lo que ya es superficie de producción, ¿por qué no dejar a un propietario que si corta pino y quiere poner eucalipto lo ponga? O si tiene ahora mismo un matorral y no está aprovechado, ponga eucalipto. En eso creemos que la planificación tiene un fallo. Ahora mismo las reglas de juego van a ser esas, que no se va a poder extender más el eucalipto. Aceptamos que la Administración pueda tener un objetivo de decir, nos parece como Administración que el eucalipto no puede pasar tantas hectáreas, pero eso no quiere decir que lo puede imponer con prohibiciones. ¿Por qué la gente planta eucalipto? Porque tiene un mayor rendimiento económico. ¿Y es un problema que una especie tenga rendimiento económico? No, es una ventaja. El problema es que el pino está por debajo en precio y la frondosa mucho menos. Pues trabajemos para que el precio del pino sube y trabajemos para que el precio de la frondosa suba, con tratamientos silvícolas, con mejora genética, con las ayudas FEADER a la reforestación de las masas de pino una vez que se hace la corta, dando transparencia a la cadena de valor para que el precio del pino se construya de una forma justa, pero claro, eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Lo fácil es prohibir. Prohibir y decir no se puede plantar esta especie. Insisto, no estamos cuestionando ni que se plante en espacios protegidos, que ahí no se puede, que no se plante el eucalipto en las zonas de frondosas, que ahí no se puede, pero sí creemos que en ese último reducto, que es la superficie productiva, debe de ser el propietario el que tiene que tener la opción de elegir la especie sin que se le imponga desde la Administración. Después hay que tener muy claro que cualquier plan forestal, el principal objetivo a combatir no tiene que ser esta especie, esta otra, tiene que ser el abandono. Tiene que ser el abandono. Hay por ahí una corriente, lo sabéis, que dice que el abandono del territorio, de la gestión natural, que va a traer una naturalización, que es una oportunidad para el medio ambiente. Bueno, yo quiero que penséis en el año 2017, cuando fue el ciclón Ofelia, en Galicia tuvimos un incendio en un día que tuvo 1 kilómetro de frente y 30 de largo. Pero es que en Portugal, en pocas horas, hubo un incendio de 30 kilómetros de frente y 150 de longitud, en 8 horas, que liberó más energía en ese fuego que varias bombas atómicas como las de Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué? Porque ese territorio estuvo abandonado durante mucho tiempo, sin prados, sin cultivos, sin tierras de labor, intercaladas entre el matorral y en las masas forestales que interrumpen la continuidad del combustible y hacen de cortafuegos naturales. Y ese abandono
silente, de forma silente, callada, durante años, transforma estructuralmente el territorio, lo llena de combustible sin que nos demos cuenta. Y cuando se dan las condiciones propicias, como cuando fue este huracán, el huracán Ofelia, tenemos el desastre asegurado. No somos capaces de apagar ese tipo de fuegos. Y ya digo, en pocas horas tuvimos un incendio en Portugal, aquí bien cerca de Galicia, con unas condiciones naturales parecidas, de 30 kilómetros de frente y 150 de largo. El abandono es lo que produce las condiciones estructurales para la catástrofe, para que no seamos capaces de proteger el medio rural. Entonces yo creo que si los planes forestales tienen como prioridad y tener claro la lucha contra el abandono, tienen claro que hay que respetar a los propietarios y contar con ellos, porque en Asturias sí que tenéis una ventaja, y es que muchas de los objetivos que tienen las asociaciones ambientalistas que quieren introducir sus criterios en la explotación forestal de algo que no es suyo, que es el terreno forestal, en Asturias tenéis mucho monte público, en Galicia apenas un 1%. Y en esos espacios públicos sí es verdad que se puede llevar con más comodidad muchos de esos objetivos que tienen esta parte de la sociedad, de una forma mucho más directa. Muy bien, aquí la Administración es la propietaria y decide lo que se hace con el monte y se hace una gestión más naturalizada y más a este grupo de especies. Pero lo que sea privado y particular, como es el caso de Galicia, sea particular o comunidad de montes, ahí tiene que ser el propietario. Entonces, si luchamos contra el abandono, tenemos en cuenta que no hay especies buenas ni malas, sino una gestión adecuada a cada especie. Si respetamos los derechos del propietario, yo creo que los planes forestales pueden salir bien y pueden orientar eso de cara al futuro de forma razonable y de que podamos trabajar todos, tanto la gestión forestal y que los montes puedan aportar y orientar adecuadamente la legislación, las inversiones, de forma que salgamos adelante. Ahora bien, si no se respeta la propiedad, no se tiene claro que el abandono es el enemigo y se hacen caso a otros planteamientos y a otro tipo de voces que no buscan el bien común, entonces sí que podemos tener un problema de cara al futuro. Y eso es lo que os quería venir a contar hoy. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jacobo. Y bueno, ha quedado clara también la opinión de los propietarios forestales, que en este caso coincide bastante con la de la parte técnica. A continuación, pues la siguiente ponente es Patricia Blanco Carriles, que es abogada y bueno, es experta en legislación forestal, también desde el punto de vista de los propietarios, porque Patricia lleva muchos años asesorando a propietarios forestales de toda Asturias en temas de propiedad, de fiscalidad, bueno, todos los problemas que los propietarios forestales tienen con sus montes. Entonces, Patricia, cuando quieras. Gracias, Dictinio. Bueno, como comentaba Dictinio, como abogada que representa principalmente al propietario forestal asturiano, mi intención hoy es concretar un poco más las medidas que creemos que tendrían que modificarse dentro del plan forestal actual asturiano o modificar las actuales o introducir nuevos elementos a tener en cuenta. Como os digo, siempre desde el punto de vista del propietario forestal. El Plan Forestal del Principado de Asturias es nuestro modelo de referencia y su objetivo es recoger las líneas de actuación de la Administración en política forestal a largo plazo. Nuestro Plan Forestal ha superado la mayoría de edad y lo cierto es que el escenario con el que nos encontramos a día de hoy dista mucho del existente en el momento de su aprobación en 2001. En este tiempo han variado sustancialmente los espacios y recursos forestales en Asturias, los riesgos que nos amenazan, los problemas que debemos enfrentar y las necesidades y oportunidades de futuro que se plantean para el sector forestal. Sin olvidar las tendencias en materia de política forestal, tanto a nivel comunitario, nacional e internacional. Por todo ello, se hace evidente que es necesaria la reforma del plan forestal actual, la revisión. Hay que proceder a una revisión de dicho plan, no nos cabe duda.
En estos 20 años ha sido numerosa la normativa que se ha promulgado y, como no es mi intención ser exhaustiva ni aburriros, básicamente lo que transmitiré es que toda esta normativa que ha surgido se basa en estrategias y planes relacionados con el cambio climático, la biodiversidad, el medio ambiente o el territorio, centrada toda ella en compatibilizar el valor medioambiental con el interés socioeconómico de los bosques. Es por ello que nuestro plan forestal debe orientarse a la revalorización, eficiencia y productividad del monte para permitir el aprovechamiento de los recursos forestales, procurando un desarrollo socioeconómico sostenible, sin perjuicio de los servicios ambientales y sociales que prestan los montes. En un nuevo contexto global de bioeconomía baja en carbono, de economía circular, de energías renovables, de construcción sostenible y consumo responsable, ámbitos en los que el monte asturiano tiene que introducirse sin más dilación. Centrándonos ya en lo que es nuestro plan forestal y de cara a su reforma, se deben modificar sustancialmente, como comentaba al inicio, una serie de factores que ya están dentro del plan forestal y además introducir unos requisitos que entendemos muy necesarios. Os voy a concretar un poco lo que le afecta principalmente al propietario forestal. En primer lugar, debe implementarse un sistema estadístico forestal en Asturias, en el que se evalúen algunos de los indicadores del propio plan y que incluya un inventario frecuente. Además, debe crearse una comisión de análisis y seguimiento del propio plan. Definida su configuración y objetivos dentro del mismo plan, debe de tener como finalidad fijar y revisar el sistema de indicadores, los objetivos que persigue el plan, ver si se cumplen con regularidad. Se permite así definir acciones para alcanzar los indicadores de resultado y asimismo hay que analizar y realizar un seguimiento continuo de la aplicación presupuestaria, cuestión que entendemos es muy importante, incluida la flexibilización entre partidas atendiendo a las prioridades del momento concreto de que se trate. Asimismo, debe introducirse una red de monitorización y seguimiento de variables forestales en relación con el cambio climático, que permita identificar alteraciones o tendencias que afecten a nuestras masas forestales para poder tomar medidas oportunas de adaptación. El plan forestal debe crear instrumentos de gestión agrupada para los montes productores que favorezcan su rentabilidad. Además, debe potenciarse la silvicultura para conseguir mejores calidades y aumentar el valor de mercado. En cuanto a la red viaria forestal y a las infraestructuras, es necesaria la creación y mejora de accesos y pistas a los montes, así como desarrollar una red logística de zonas de acopio para el depósito de la madera extraída. Una buena opción sería aprovechar los recodos de carreteras existentes o abandonadas, como ya se está haciendo en otras partes de Europa. Debe fomentarse también la certificación forestal, tanto en materia de gestión forestal sostenible como de la cadena de custodia. Hay que desarrollar políticas contra el abandono del medio rural, como apuntaban antes mis compañeros, políticas contra el abandono del medio rural, fomentando el asociacionismo de los propietarios forestales y luchando, al final, que es lo que interesa, contra el despoblamiento y el minifundismo. Debe establecerse un plan de compensación dirigido a los propietarios forestales por absorción de CO2, cuestión que cada día cobra mayor importancia. Debe ponerse en valor el servicio ambiental que se proporciona a la sociedad a través de la gestión forestal sostenible, ya que los bosques asturianos son sumideros naturales de captación de CO2. Hay que crear un plan estratégico del sector forestal en Asturias, atendiendo a la generación de valor y aprovechamiento de las oportunidades y a la gestión de los riesgos, como son el abandono de los montes, los incendios y las plagas, que permita tomar decisiones adecuadas en relación con la producción de los recursos y, además, aporte alternativas ante el estado actual de nuestros montes, debido principalmente a las plagas y a las enfermedades que les afectan.
También tenemos, o el plan forestal debe ofrecer alternativas sostenibles al propietario forestal, incluyendo modelos de inversión. Además de esto, hay que establecer un sistema de ayudas fiscales a la plantación y posterior cuidado silvícola. También es muy importante que se establezca una estrategia de comunicación del plan forestal, que el contenido del plan forestal llegue al propietario, que sepa que existe, que sepa cuál es su contenido, que sea un instrumento práctico al final para el propietario, que resalte la importancia del sector para Asturias y su generación de valor y el fomento del uso de la madera como material medioambientalmente sostenible, renovable, reciclable y beneficioso desde el punto de vista socioeconómico en la sociedad en general. Por último, señalar que resulta imprescindible adaptar el catálogo de especies, actividades o superficies a zonificar en relación a la diversificación forestal para ser capaces de atender a las demandas de la sociedad actual y futura también, y conciliar con las nuevas necesidades que plantea la bioeconomía en cuanto a gestión sostenible y respetuosa con el medio ambiente, para evitar el abandono, como señalábamos, buscando alternativas a la superficie improductiva o a la que es poco productiva y facilitar que el propietario forestal disponga de alternativas que den rentabilidad a su actividad ante los retos a los que se enfrenta, como el cambio climático, enfermedades y plagas de diversas especies. En cuanto al catálogo de especies, entendemos que es fundamental permitir la introducción de nuevas especies maderables y energéticas si queremos tener un sector forestal de futuro. Para intentar ser más concretos, dentro del género Eucalyptus existen multitud de variedades cultivables, entre ellas el nitens, que dadas sus características se adapta y desarrolla muy bien en Asturias. Por tanto, debe incluirse la posibilidad de plantar nitens, que se ha convertido en una especie con importantes posibilidades de aprovechamiento industrial y aporta una necesaria alternativa para los propietarios forestales. Además, dado el largo plazo del plan forestal, es necesario mantener una apertura a otras posibles especies o híbridos de eucalipto para su cultivo, en caso de que tengan una mejor adaptación al clima de Asturias. La incorporación de nuevas coníferas, especies e híbridos del eucalipto puede ser una buena opción de cara a mejorar la productividad forestal. En cuanto a la zonificación, además de modificar el catálogo de especies, hay que zonificar las mismas según los planes forestales comarcales, en los que se deben definir las superficies óptimas en función de características de cada comarca, como por ejemplo el suelo, la altitud, la orientación o la climatología. Las especies han de elegirse buscando alternativas a las zonas improductivas o con baja productividad, en contacto con la industria de la transformación. En suma, y teniendo en cuenta los requisitos que hemos mencionado, el nuevo plan forestal tiene que reunir una serie de características para que cumpla su función. Debe ser un documento escueto, simple y de lectura fácil. Debe diagnosticar los problemas y realizar propuestas reales. Debe ser un documento de planificación y estratégico, pues ese es su cometido, y no un texto normativo. Además, de forma particular, tiene que ofrecer un abanico de cultivos y aprovechamiento forestal asociados a cada especie, que haga rentable la actividad del propietario forestal, como inicio de la cadena de valor del sector forestal y de la madera. Debe ofrecer un plan estratégico de aprovechamiento de la biomasa forestal. La gestión de la biomasa como medida preventiva de protección contra incendios forestales es indudable. Debe incluir también planes de defensa contra plagas y enfermedades forestales. Debe ser un plan de fomento de la plantación, gestión y uso de maderas autóctonas, especialmente el castaño y frondosas autóctonas, por su alta demanda en el exterior, dada su versatilidad. Además, estas especies gozan en Asturias de unas condiciones privilegiadas para su crecimiento óptimo, a lo que cabe sumar múltiples sinergias como la diversidad de la flora y la fauna, el uso recreativo de los montes y la conservación del medio ambiente. En definitiva, la revisión del plan forestal es una oportunidad para generar un marco de actuación que contribuya a favorecer el desarrollo del sector forestal y el crecimiento de la actividad económica en torno a nuestros montes,
que redundará en último término en mayor riqueza para el medio rural y en la fijación de población para el territorio, que es el fin que creo se persigue con la política forestal en general. ¿Listo? Pues muchas gracias, Patricia. Por favor, pediría a la gente que está hablando, porque al estar metidos aquí dentro de esta jaima con el techo y eso, reverbera mucho el sonido. Entonces, los comentarios que se hagan muy en bajito entre ellos, porque se nota mucho el sonido. Bueno, para terminar, pues el último ponente es Juan Pedro Majada Guijó, director científico del Centro Tecnológico Forestal y de la Madera, el CETEMAS, de aquí de Asturias. Centro que, como su propio nombre indica, se dedica a la investigación y a prestar servicios tecnológicos, sobre todo a la industria. Yo creo que el CETEMAS, digamos, los principales clientes y en quien tiene puestas siempre sus expectativas es en conseguir que los productos forestales sean aprovechados de forma eficiente por la industria. Entonces, Juan, si haces el favor, pues cuando quieras. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Dictinio. Bueno, yo voy a hacer una breve introducción. Creo que voy a tocar algunas de las cosas que han dicho Luis, Jacobo y Patricia. Y sobre todo una reflexión que tiene que ver con el modelo forestal, ¿no? Los planes forestales al final son instrumentos políticos y que se basan en un modelo forestal que tiene una proyección, y es un modelo forestal que tiene que, lógicamente, dar satisfacción a las necesidades de uso del monte, en el que se incluyen como eje principal, como bien han dicho los anteriores ponentes, los propietarios y la industria. Necesariamente tienen que estar los propietarios y la industria en ese eje principal. Nuestro modelo forestal es un modelo forestal que se desarrolló en el año 2001 a partir de una cartografía vegetal temática, con unas proyecciones de producción y de crecimiento de especies que realmente no surgieron de un análisis de las necesidades ni de la industria ni de propuestas de propietarios, ¿no? Fue una propuesta que se hizo en su momento, que en algunos casos, casi 20 años después, se ha visto que se ha cumplido perfectamente respecto, por ejemplo, al caso de los cultivos de los pinos, de forma que la proyección que se hizo en el año 2001 respecto a la superficie de Pinus pinaster y de Pinus radiata, pues prácticamente es la que se dijo que iba a haber, y en otros casos no se ha cumplido. Había una proyección de plantación de muchísimas frondosas, casi 60.000 hectáreas más de las que hay a día de hoy. Ha habido un pequeño crecimiento, como comentó esta mañana Asun Cámara en su charla. La cantidad de frondosas básicamente es la misma, aunque la calidad es la misma no. Y en el caso de eucalipto, por hacer esos tres grupos que comentaba Jacobo, pues ciertamente, y comentaba el director antes, no se ha llegado a esa previsión que en el año 2001 se planteó. La cuestión en la revisión del plan es que necesitamos evaluar si ese modelo es válido o no para continuar con él. Necesitamos revisar si el modelo está funcionando bien para las frondosas caducifolias, si está funcionando bien para los pinos y si está funcionando bien para los eucaliptos. Ese análisis lo que pone de manifiesto es que el modelo forestal que tenemos en este momento no funciona, ¿vale? No funciona. Haciendo un análisis particularizado en esos tres grupos de especies, en el caso del eucalipto no funciona porque hay graves problemas sanitarios, principalmente en algunas zonas del occidente, en la costa. Hay problemas sanitarios de enfermedades de hongos, hay problemas de defoliadores. En algunos casos la productividad, sobre todo en segundas, terceras rotaciones, puede caer por debajo del 30-40% respecto a las productividades que había hace unos años. Luego, el eucalipto, como especie principal que provee de materia prima a la fábrica de Navia, que como sabéis es una de las principales fábricas de Europa, tiene graves problemas de productividad en algunas zonas del territorio. Luego, el plan forestal, la revisión debe de proveer soluciones claras para que la productividad del eucalipto no siga disminuyendo, y eso no quiere decir que tenga que haber más superficie. Es un tema de planificación que decidirán las instancias pertinentes, pero sí que tenemos instrumentos para poder aumentar la productividad en la superficie que ya existe, con variedades mejoradas, resistentes a hongos, resistentes a insectos, que ya hay en el mercado, y por qué no con otras especies, híbridos, con todo lo que la tecnología
tenemos en este momento opción para poner a disposición de los propietarios y de la industria, de igual manera que se está haciendo en otros países donde ya se han buscado soluciones a los problemas que tiene Eucalyptus globulus digamos, en el noroeste de la península ibérica. Esas soluciones existen. Luego el modelo forestal tendrá que poner a disposición de la industria y de los propietarios esas soluciones para que la productividad del eucalipto no siga disminuyendo, más allá de la discusión de una hectárea más sí, una hectárea más no. Son temas distintos, ¿vale? En cuanto al tema de las coníferas, pues la situación es, dependiendo de la especie, pues bastante buena en el caso de Pino pinaster. Pino pinaster es una especie del sur de Europa, es una especie muy rústica. Dentro de las coníferas del género pino es la más rústica que existe, es muy resistente a prácticamente todo tipo de enfermedades. Luego hay que seguir apostando por ella, hay que seguir apostando por material mejorado genéticamente. Y en el caso de Pinus radiata hay graves problemas sanitarios, hay unos cálculos que prevén una merma de entre 500 y 1000 hectáreas de pérdida de esta especie en los próximos años. Luego hay que proveer a los propietarios de soluciones de nuevas especies productivas en cuanto a la capacidad de crecimiento, en cuanto a la capacidad de producción y en cuanto a las propiedades tecnológicas de la industria que transforma pino en el norte de España. Porque si no, dentro de 10-15 años no vamos a tener pino. Y eso es un problema que también tiene el País Vasco, que también tiene Galicia. Y lógicamente hay especies mejoradas, pues pueden ser secoya gigante, Pinus taeda, hay una serie de especies que habrá que valorar si es necesario o no ponerlas como alternativa a los propietarios en un nuevo modelo forestal que solucione el problema del suministro de materia prima a la industria del pino y que solucione el problema a todos aquellos propietarios que tienen cientos de hectáreas de cultivos de Pinus radiata que en este momento los están cortando y no tienen una alternativa. Y por seguir un poco el esquema de Jacobo, en el caso de las frondosas caducifolias, pues como él bien decía, aquí tenemos una gran industria de castaño, la industria más potente del mundo de castaño está en Asturias y sin embargo la calidad de nuestros castañares es bastante mala, ¿no? El abandono que él comentó antes aquí está condicionando una mala sanidad de nuestras masas forestales, también en las caducifolias. Y en el caso del castaño, lo que sí que hemos visto los últimos 10 años es que la gestión recupera la sanidad de las masas y permite obtener productos de calidad, y el modelo forestal, la revisión, debe de apostar claramente por la conversión del monte bajo de castaño en monte alto, porque ahora mismo la industria tiene una gran necesidad de materia prima. Pensar que en Asturias ahora mismo para hacer productos de gran volumen hay que irse a comprar madera de castaño a Bretaña y de France. No existe madera de castaño en España de gran formato, solamente la hay en un pueblo cerca de Hervás, 60 metros cúbicos al año. No hay más madera de gran formato en España, aunque parezca increíble. Y nosotros tenemos 80.000 hectáreas de madera de castaño de monte bajo que se puede convertir con mucha facilidad a monte alto y multiplicar el valor añadido por 4 como mínimo de esa madera, que es el precio que se paga en Francia a 200 euros el metro cúbico puesto a borde de carretera. Luego el modelo tiene que hacer, esa revisión tiene que hacer un esfuerzo por apostar por las frondosas caducifolias, sin olvidarnos de las quercinias, de los robles, en los que aquí realmente no hacemos nada, e incluyendo, si es posible, una gestión orientada a la conservación en las zonas de espacios protegidos, que es necesaria para el tema del cambio climático que se comentó esta mañana y que le puede aportar valor y una cierta rentabilidad a este tipo de espacios que en este momento no la tienen, ¿no? Hay modelos que se están aplicando en otros sitios de Europa que funcionan bien y que se pueden transponer a nuestro territorio, y que el modelo forestal, la revisión deberá, o espero que sí, que los incluya, para poder de alguna manera aprovechar el potencial que tenemos, que no nos olvidemos que es uno de los mejores del mundo, por lo menos el mejor de Europa en cuanto a capacidad de crecimiento forestal. Hay otros aspectos que la revisión del plan debe de considerar para hacer una adecuada planificación. Pensar que cuando se hizo el plan forestal en el año 2001 había una serie de aprovechamientos que no existían. No existía la biomasa. Luego la biomasa en nuestro ordenamiento no existe, legal tampoco existe en el plan forestal, y la biomasa es una realidad ahora que habrá que regular. Habrá que definir itinerarios silvícolas de la biomasa, de cómo se puede aprovechar en gestión de claras, en cortas finales, si se puede o no hacer cultivos energéticos y en qué condiciones. Habrá que establecer cómo manejar la biomasa en la prevención de incendios, que también es una oportunidad para este modelo de negocio. Hay un montón de cosas que realmente hay que recoger en el plan
porque simplemente en el anterior no existía ese modelo de negocio y ese mercado. Hay nuevos aprovechamientos, resina, y hay muchas actividades dentro del campo de la biorefinería, de modelos de negocio nuevos, de empresas que ni siquiera son forestales, que tiene que ser considerado también en la revisión del plan, incluyendo otros aspectos como se han considerado por la mañana, como el tema del carbono, ¿no? En cualquier caso, el modelo forestal que tenemos es evidente que tiene que considerar todos estos aspectos de estos 3 grupos de especies y tiene que plantear soluciones a la industria y a los propietarios, ¿vale? Se ha hecho, nosotros estamos viendo un poco con la industria qué necesidades tienen, y hay necesidades de productos de alta calidad. Pensar que la gente que hace productos de alta gama de coníferas aquí trae la madera limpia en contenedor de Chile, todas las semanas trae camiones de madera de Francia, de centro de Europa, y es madera de especies que tenemos aquí, las tenemos aquí. Luego hay que hacer un esfuerzo en incentivar la gestión para poder aprovechar el potencial que tienen nuestras especies. Y finalmente quería decir que realmente hay una oportunidad de desarrollo si realmente las legislaciones permiten solucionar problemas pues atávicos, como puede ser el tema de la concentración parcelaria o el tema de la agrupación de gestión. Digamos que hay una oportunidad importante para, aprovechando la revisión del plan, introducir cambios en el modelo forestal que contribuyan a aportar soluciones a los problemas que tienen las especies que tenemos en este momento, generando oportunidades de diversificación con especies nuevas, como comentaba antes, siempre consensuadas con la industria, con material que tenga capacidad de adaptación a nuestras condiciones climáticas y a los cambios que vamos a tener en el futuro. Y no se trata de hablar de 25 especies nuevas, sino de generar oportunidades de diversificación para la zona de cultivo del eucalipto, zona de valle, zona de montaña, de forma que existan alternativas, que es en realidad lo que el propietario quiere, y que genere una materia prima de calidad que la industria vaya a absorber en años venideros. Pues muchas gracias, Juan. Yo creo que han quedado muy claras, sobre todo, las expectativas de los propietarios en el plan forestal. Bueno, nos quedan 10 minutos para el siguiente acto. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguien quiere preguntar algo a alguno de los ponentes o entre los mismos ponentes, pues sí, diga usted, téngale. Vamos a ver si con esta... Déjese la mascarilla. La mascarilla. No sé si se oirá. Bueno, yo he estado aquí por la mañana escuchando las ponencias. Vengo ahora, he escuchado un montón de opiniones, cada uno aporta la suya. Si no habla un poco más fuerte, no lo coge el micrófono. Tiene que intentar hablar un poco más fuerte. Ya sé que en Santiago no hablan así. Con la careta... Con la careta y que en el oriente... por lo que veo, casi hay que meterla en la boca. Bueno, pues nada, como iba diciendo, que he escuchado un montón de ponencias, básicamente casi todas teóricas, excepto lo de este hombre que viene de la Universidad de Madrid. Fíjate tú, de Madrid, alguien de Madrid resulta que está más cercano al suelo que los que viven cerca del entorno. Yo, la verdad, en el año 2001 tuve la oportunidad de participar en la promulgación de la ley forestal de la que estáis hablando. Y bueno, una gran idea, luminosa, vamos a contar con la gente que vive en el medio, va a salir un plan maravilloso, todos tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que tirar para adelante, bien. Hay unas cuantas consideraciones. Al final sale la ley y en los últimos tramos ya no se cuenta con nadie, y la ley es una ley técnica, pero que realmente no recoge las peculiaridades del entorno.
La primera, pues hombre, aquí se está hablando de una cosa que no está clara, que es incluso la propiedad. La propiedad a 50 años estaba clarísima. El monte ha sido usurpado, se ha inscrito, en el caso de Tineo, supongo que en otros muchos, en nombre del ayuntamiento, como se decía, en representación de los vecinos de aquí, de allá y de no sé dónde. No se reconocían los entes locales, el ente más cercano, representativo, era el ayuntamiento, con lo cual se escribe. Pero bueno, curiosamente, en esa época, yo ya lo decía en los últimos años de la década de los 70, pues hombre, se inscribieron todos los locales que pertenecían a sindicatos, partidos políticos y no sé qué más, pero luego se devolvieron, y como digo yo, ¿y de lo nuestro qué? Pues no se ha devuelto ni un metro. Entonces todo lo que se haga al margen de los intereses de los vecinos, ¿cómo queremos que salga adelante? El otro día, viendo el tema desgraciado del ataque del oso a una mujer ahí en un pueblo de Cangas, y observando la panorámica, se ve un núcleo de casas y el monte en las casas. Pero bueno, ¿cómo no va a bajar el oso y atacar a la gente justo en las casas? Porque ves que el monte ya se mete. Yo no sé la gente que ya queda, pero me imagino que muy poca. Y a consecuencia de todo esto, que año tras de año, con no dar respuesta a los problemas que hay, básicamente, la gente se va del entorno donde nace. ¿Quién quiere marchar del sitio de donde nace, hombre? Dicen que hasta el cuervo vuelve a la pena de donde nace. Nadie quiere marchar, hombre. Lo que pasa es que, bueno, cuando no hay de qué vivir, tienes que marchar. Y una de las cosas que dejaron a la gente sin subsistencia, pues fue la presión que se ejerció con historias, aquí todo el mundo entiende, hay que contar mucho con los ecologistas, que me digan a mí qué aportan. Hay mejor ecologista que la gente que vive en el medio. Los montes siempre se conservaron cuando había gente. Cuando no hay gente, pues ni se conservan los montes, ni se conservan los prados, ni se conserva nada. Porque esa es la realidad. No hay caminos, como se puede observar, hay muchos sitios en los que es imposible entrar en un pueblo porque cuando no pasa la gente. Yo el otro día he salido de paseo por un paraje que trae muchos recuerdos y me resultó casi imposible. No, hay que limpiar, hay que hacer no sé qué, pero al final nadie hace nada. Todos son historias, todos son ideas, todos son, como digo yo, todos son cuentos. Pero luego a la hora de la verdad, pues no se hace nada. Realmente queremos hacer algo que aporte algo. Pues si queremos hacer algo que aporte algo, hay que empezar a ponernos de acuerdo todos. Y como dice un refrán, cuando todos no tiran de la cuerda para el mismo sitio, malo, ¿eh? Y es verdad, Y no, solo quería decir eso, que hay que clarificar y hay que enganchar a la gente y hay que hacerlos volver a sentirse dueños de aquello que siempre fue de ellos, que luego pues Sabatara dice, no, ahora ya es legal, muy ilegal, por una acción de fuerza la convertimos en una legalidad. Pues no puede ser, hombre. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues agradecer a todos los ponentes que hayan estado aquí compartiendo sus valiosas opiniones y agradecer a todos vosotros que hayáis estado aquí escuchándolas. Y nada más. Muchas gracias a todos.